Almagro Obrero, el aperitivo anticorchazo. Todos los domingos de 18 a 19 horas por FM La Tribu 88.7. No sé si les va a gustar, pero bueno, nos dieron una hora y ya es demasiado. Me declaro rebelde. Si el mandato de las urnas es vivir para la muerte, me declaro rebelde. No mataré a ningún inocente. No me pondré la soga en el cuello. No pisaré la cabeza del que está caído. No besaré los labios del poder. Voy a abrazar a todos los que no bajan los brazos. Voy a mirar en los ojos a todos los que no quieren ver. Voy a subir al tren a las estrellas. Hay lugar para todos. Vicente Citolema. Bienvenidas, bienvenides. Otro domingo más acá en Almagro Obrero, el aperitivo anticorchazo. ¿Cómo estamos? Buen domingo para todos, para todas y para todes. ¿Cómo está Inti, que me acompaña el día de hoy en esta mesaza? Muy bien, mesaza de pocos mesaza por el de momento, pocos. Pero viene mucha gente hoy también. Hoy viene, ¿no?, mucha gente. ¿Programa número? Hoy es el 73 o 74. 73. A ver ahí, a ver qué dice el cirujano. 73, 73. No está Fede para que nos diga que es el séptimo, hace tercero, pero nosotros le decimos el 73. Bueno, hoy tenemos un programón. Un programón. ¿Cómo? Bienvenido al aire radial. Hacía mucho que no te teníamos por acá. Es verdad, hace bastante que no venía. Ay, gracias por los aplausos. Siempre ficticios los aplausos, igual, pero bueno. No, estuve estudiando bastante, la carrera premia, ya faltan muy poquitas materias, pero bueno, se necesitan espacios para que eso suceda y me lo tuve que dar acá. Pero bueno, estuve escuchando, estuve mandando mensajitos y bueno, también agradezco ahí a todos los compañeros de... Los almagrenses obreros. A los almagrenses obreros, agradezco un montón porque, no sé, me sentí presente estando ausente igualmente, es como difícil de explicar. Te pusiste filosófico. Sí, me voy a poner a llorar. Nada. Bueno, ¿qué onda? ¿De qué trata el programa de hoy? El programa de hoy va a tratar de un solo tema, porque nos pareció como importante quizás darle relevancia. Vamos a hablar de la reforma laboral que se viene en diciembre, según anunciaron. Eso se comenta. Comentan las malas lenguas. Las buenas lenguas. No vino hoy Adorni, por suerte. Buen día a todos. Buen día, Adorni. Che, Adorni, ¿no sos más vocero? Lo discutimos. No. Bueno, en parte sí, en parte no. Pero bueno, y para hablar de la reforma laboral, tenemos a 3 personitas que nos van a estar acompañando. Vamos a hacer una mesa de debate en breve. ¿Quiénes son? Viene Gabriel Lugo, maestro de primaria y secretario de Administración y Finanzas de EMI. Romina Slipak, abogada laboralista, integrante de la corriente de abogados y abogadas laboralistas 7 de julio. Y por último, vuelve a la radio Maximiliano Vares, trabajador del laboratorio central del Hospital Garrahan. Recordemos que Maximiliano vino en pleno conflicto del Garrahan y hoy viene completamente en otro contexto, así que va a ser interesante poder charlar con él. Nos vamos a ir al primer temita y ahora arrancan los invitados. Trabajar el hombre para conseguir pan, pero si lo pagan en rodajas no es justo ni social. San Cayetano ayuda sin saber que ahora somos esclavos, que son utilizados, exprimidos y después descartados. Reforma laboral, te digo, no es ni justa ni social, y vos lo sabes. Reforma laboral, te digo, no es ni justa ni social, y vos lo sabes. Y pensar que a todas esas larvas nosotros la votamos y les dimos el poder que ahora tienen para maltratarnos.
favor de una vez el gran despertador. Que mi pueblo está dormido y no despierta. Reforma laboral, te digo no es ni justa ni social, y vos lo sabés. Reforma laboral, te digo no es ni justa ni social, y vos lo sabés. Es así, hermano. Reforma laboral, te digo no es ni justa ni social, y vos lo sabés. Reforma laboral, te digo no es ni justa ni social, y vos lo sabés. Mientras escuchamos de fondo Reforma Laboral de Resistencia Suburbana, queremos contarles que el trabajo para nosotros es la única fuente de riqueza de una sociedad. Es lo que nos permite vivir, a veces crear y otras veces sufrir. Y es sobre todo la relación social donde se definen los ingresos, el tiempo, la estabilidad, la posición de clase y en consecuencia las condiciones de vida de millones. En medio de una crisis que parece no tener final, los sectores con más poder buscan avanzar con una reforma laboral que promete modernización, pero que en los hechos consolida un modelo en que la precarización se vuelve regla y los derechos laborales excepción. Creo que no estamos frente a un hecho aislado ni una solución técnica, mucho menos. En las últimas décadas, cada vez que la desigualdad y la inestabilidad se profundizan, reaparece el mismo argumento, que la salida es flexibilizar. Pero bueno, sabemos que esa receta ni se acerca a resolver problemas estructurales como informalidad, salarios de pobreza, rotación constante, ejercicio de reservas de desocupados, sobreviviendo como se puede, sino que también termina profundizando todas estas dinámicas. Sí, no solo buscan flexibilizar también, ¿no? Uh-huh. Sino que también avanzan sobre la posibilidad misma de organizarse, de reclamar, de disputar mejores condiciones laborales, de poder mirar a tus compañeros y a tus compañeras de trabajo, esos que sufren las mismas condiciones que vos, mirarlos y acordar en algo tan simple como, che, nos están cagando, tenemos que conseguir algo mejor, mejores condiciones, no solo de trabajo, sino que terminan siendo mejores condiciones de vida, de la cotidianidad misma. El gobierno retoma este discurso de la flexibilización y lo acelera con modalidades de contratación sin relación de dependencia, tercerización sin límites, periodos de pruebas extendidos, salarios pagados en especie, indemnizaciones fragmentadas, el debilitamiento, como decías, del derecho a huelga y una reconfiguración de los convenios colectivos que obliga a renegociar los derechos bajo la amenaza permanente de perderlos. Todo esto viene avanzando con una velocidad inédita un poco, acompañado por una ofensiva en el empleo público y en el sindicalismo que, golpeado, va respondiendo como puede, a veces no como queremos. Igualmente en la reforma, la posible reforma, pues insistimos que estamos hablando de supuestos, la novedad no está en el contenido, sino que el contenido mismo tiene raíces tanto en la dictadura como en el menemismo. Y también, obviamente, si uno toma modelos de otras partes de la misma región. Sino también la novedad está más bien en la potencia que hoy se busca cristalizar estos cambios institucionalmente. Aprovechando una ventana de oportunidad donde hay un sector del capital y un sector de la burguesía que parece unificado tras este gobierno, y mientras que la resistencia se encuentra dispersa. Frente a una ofensiva que intenta convertir este retroceso en sentido común, necesitamos analizar qué está en juego, cómo se reordenan las fuerzas y qué herramientas pueden frenar una reforma que amenaza con reescribir el trabajo tal y como lo conocemos. Lo adelantamos un poco hoy y no vamos a dejar de repetirlo. No vamos y no podemos dejar pasar esta reforma laboral gratis. Para discutir todo esto y pensar cómo enfrentar este escenario, vamos a conversar, como dijimos antes, con Gabriel Lugo, maestro de primaria y secretario de Administración y Finanzas de ADEMIS, con Romina Slipak, abogada laboralista, integrante de la corriente de abogados y abogadas laboralistas 7 de julio, y con Maximiliano Vares, trabajador del laboratorio central del Hospital Garrahan. Este es el momento también para invitarlos a que nos manden un mensaje al 11 31 26 0887,
¿Cómo creen ustedes, audiencia querida, audiencia almagrense, audiencia asamblearia, audiencia que da vueltas por aquí y por allá, cómo enfrentarían ustedes la reforma laboral? Pueden enviarnos sus respuestas al 11 3126 0887 o si no por el Instagram que es Inti @Asamblea Plaza Almagro o @FM La Tribu. Nos mandan sus mensajitos, por favor. Buenísimo. Así como Willy Bronca nos manda un mensaje, esperamos los suyos. ¿Qué onda? Acá Willy Bronca reportándose directamente desde la EMPA, Escuela de Música Popular de Avellaneda. Le mando un saludo ahí muy grande a toda la gente de Almagro Obrero, que sigan rompiendo ahí con la radio. Aguante Almagro, pa. Vení vos. Sí, vos. Ya que agarraste el micrófono, te escuchamos. Tengo varias preguntas para hacer, pero con la mejor, ¿eh? Pues, pará, ¿es un interrogatorio? Entrevista en Almagro Obrero. Bueno, frente al panorama que relatamos hace un ratito, el gobierno y el bloque neoliberal plantean una explicación bastante concreta, que la culpa de esta situación la tiene la legislación laboral rígida, la excesiva protección del Estado y el poder de los sindicatos. Según este discurso, los derechos laborales encarecen el empleo, desalientan la contratación, dificultan registrar a quienes trabajaron en negro y entorpecen la organización de la producción. Desde esta visión, la conclusión es lineal. Para que crezca la economía, para que haya más inversión y más puestos de trabajo, hay que flexibilizar, hay que reformar. Hoy vamos a discutir justamente esta premisa, si la reforma laboral que impuso el gobierno puede resolver algo así, como muestran los datos y la experiencia histórica, profundiza los problemas que dice querer solucionar. Ya están en el piso acá acompañándonos, los vuelvo a presentar a Gabriel Lubo, un gusto, maestro de primaria y secretario de Administración y Finanzas de ADEMIS. Así es. A Romina Slipak, siempre dije bien tu apellido porque lo dije 3 veces ya. Me sorprendió, de hecho. Mira qué bien. Abogada laboralista, integrante de la corriente de abogados y abogadas laboralistas 7 de julio. Y por último, de vuelta aquí, Maximiliano Vares, trabajador del Laboratorio Central del Hospital Garrahan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo están ustedes? Bueno, bien, en la lucha. En la lucha, ok. Con mucha agenda por delante, particularmente en nuestro caso lo que tiene que ver con los docentes de la ciudad de Buenos Aires, donde también de alguna manera estamos atravesando una situación de reformas múltiples que no son solamente pedagógicas, educativas, sino también que tiene un elemento fuertemente laboral también, inclusive con una situación particularmente de docentes de media, pero también de primaria y de otras áreas, con despidos, porque está habiendo un achicamiento histórico del sistema educativo público en la ciudad de Buenos Aires, con cierres de grados, con el intento de cierre de una escuela entera, la escuela Fray Justo de la Paternal, con una reforma Va Aprende, que en el nivel medio en secundaria está dejando literalmente, yo lo digo y realmente me cuesta convencer a la gente que no está en tema de que esto literalmente es así, alrededor de un 50% de los profesores de cada una de las escuelas medias donde se empieza a aplicar la reforma está quedando sin trabajo. Eso sumado, bueno, a una cantidad de cuestiones que tienen que ver estrictamente con las condiciones laborales, el acceso a licencias, un ataque muy fuerte, ¿no? Jorge Macri, el mejor alumno de Milei, llevando adelante la motosierra, el ajuste y la reforma laboral sin pasar por la legislatura ni por ningún ámbito, digamos, para resolverla. Por el otro lado, quiero aprovechar, Maxi, nos estuvimos charlando acá en pleno conflicto del Garrahan. Te quiero felicitar al aire, a vos, a todos los compañeros y a todas las compañeras del hospital. Creo que el valor acá también de que estés acá y de pensar, bueno, podemos ya concluir, aparte de que la reforma por ahí ya está en marcha para algunos sectores, si mencionamos a la docencia, como acá bien mencionaba Gabriel. Maxi, ustedes no enfrentaron una reforma, pero sí enfrentaron un tamaño ajuste
y por suerte podemos decir que hay victorias. ¿Cómo ves este contexto? Bueno, primero que nada, agradecer las felicitaciones y hacérselas extensivas a mis compañeras y mis compañeros del Garrahan. Obviamente que estamos muy contentos porque hemos hecho de todo para poder ganar, en un sentido medio como gato panza arriba, ¿no? Dándole. Recién justo antes hablábamos un poquito de que nos estamos procesando todavía todo esto, porque además, bueno, en el medio han caído sumarios a todos los que estamos o hemos estado encabezando todo este proceso, tanto de la Asociación de Profesionales Técnicos, la Junta Interna de ATE, compañeros que no son afiliados de ningún gremio, que son activistas, bueno. Entonces también estamos un poco contestando esto, saliendo al ataque. Pero la realidad es que para nosotros es muy importante, nosotros lo planteamos en el primer momento, de que si gana el Garrahan, gana un poco el conjunto, porque se demuestra que se puede ganar, en un sentido, y eso tiene un valor en sí. Tiene un valor desde varios puntos de vista. Uno, del hecho de que se pelea consecuentemente hasta el final, y se logra la victoria, pero además porque hay dirigentes y dirigentas que están plantados y al servicio de eso, ¿no? Y que hay un montón de compañeras y de compañeros dentro del hospital, pero también fuera del hospital, que abrazaron a la causa del Garrahan, que apoyaron a la causa del Garrahan y que se convirtió en un sentido como una causa nacional. Entonces, eso es sumamente importante, y desde ese lugar también tenemos una responsabilidad que tiene que ver con esto que ustedes planteaban, que es la de poder articular a partir de bueno, no solo la no aplicación de la ley, por ejemplo, de emergencia en discapacidad, que salió incluso antes que la de emergencia pediátrica y la de financiamiento universitario, que tampoco se aplicó, incluso la ley de emergencia pediátrica no se aplicó, solamente aplicaron el aumento. Pero además todos estos temas que ustedes estaban nombrando, y la reforma laboral que está, digamos, tratando de meter el gobierno. Entonces, para nosotros es no solamente quedarnos con lo que se consiguió en el Garrahan, sino si de alguna manera servimos o podemos ayudar o facilitar para articular a todo el conjunto de las trabajadores que están registrados, de los que no están registrados, de los que están sindicalizados, juntas internas, sindicatos, todos aquellos que quieran pelear contra la reforma laboral. Bueno, nosotros estamos poniendo en pie un cabildo abierto que hicimos el otro día, justamente donde participaron, 200 activistas de 50 organizaciones, de 10 provincias, y bueno, nos proponemos más incluso, de que nosotros se lo exigimos a la CGT, le decimos a la CGT, muchachos, basta de dormir la siesta, es el momento de que activen, de que no solamente hagan un paro como un saludo a la bandera, sino que además hagan más acciones para llevar a que se derrote este tremendo justo. Claro, un plan de lucha. Bueno, si no lo hacen ellos, nosotros nos proponemos como alternativa para poder organizarlo, porque no podemos dejarlo pasar, y porque también esto otro que nos coloca en un lugar de mucha responsabilidad, y bueno, y nosotros nos postulamos también para eso. Romina, ahí aprovechando las dos últimas intervenciones de ellos dos, te quería consultar, aprovechando, teniendo el dato de que casi la mitad de la fuerza laboral no posee derechos laborales, y que quien sí los posee se ve ante reformas de un gobernador, al menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, una reforma educativa que ataca las condiciones laborales de los docentes, la nuevo aplicamiento de las leyes de financiamiento, tanto en el Garrahan como en la U y demás. Todo este contexto, ¿vos creés que es lo que le traza la alfombra roja a la reforma, o hay un laboratorio?
Para mí hay un laboratorio, primero porque siento que incluso antes de que Milei asumiera en el gobierno, entendió muy bien una dinámica que es enfrentar trabajadores registrados y no registrados, por un lado. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no entiendo que los trabajadores que no están registrados se encuentran, por supuesto, al margen de la normativa, pero no quiere decir que no tengan derechos. Eso para mí hay un punto importante, y recién lo charlábamos fuera de aire, pero yo además de ser abogada litigante, ejerzo como conciliadora laboral en SECLO, y me sucede mucho que cuando viene un trabajador no registrado a reclamar su indemnización, hay una base de esa liquidación o de la indemnización que forma la consecuencia de ese trabajo no registrado, que vos te vas a fijar cuál es el salario de convenio. Entonces digo, existe un piso mínimo de derechos que, más allá de que no estés registrado, si te vas al momento de desvincularte, vos no te fijás en cuánto ese trabajador cobraba, sino te fijás en el convenio colectivo de cuánto debería haber cobrado. Entonces, ahí digo, esa normativa laboral, que es cierto que durante la relación laboral estuvo ausente, al momento de la finalización viene a garantizarte cuál es el pago de tu indemnización. Entonces digo, me parece importante retomar, además de esta posibilidad de discutir la reforma, discutir ciertos consensos básicos. Te escuchaba recién al aire, digo, al cierto sentido común que hay. Y me parece que ahí Milei encontró un caldo de cultivo entre enfrentar trabajadores registrados y trabajadores que no están registrados, identificando a esos trabajadores que están registrados como ciertos sectores de privilegio, ¿no? Como si los derechos laborales no fuesen la consecuencia de una conquista y de una lucha que viene a plasmar, en definitiva, ciertas ausencias que estaban antes de la normativa. Entonces, me parece que ahí hay un punto importante. Los derechos laborales son para todos los trabajadores. Entonces, el hecho de tener una normativa laboral que sirve como piso, donde vienen después los convenios colectivos a mejorar ese piso mínimo de derechos establecido por la ley de contrato de trabajo en este caso, bueno, también a los trabajadores que no están registrados les posibilita las condiciones para poder reclamar cuál es ese piso mínimo. Entonces, ahí hay una diferencia que me parece importante, digamos, como punto central. Después, por otro lado, empezar a discutir si efectivamente es una reforma laboral lo que necesitamos para mejorar las condiciones de empleo. Ese es el otro punto que es el gran discurso que tiene este gobierno. Y yo pensaba en años anteriores, la década de los 90, ¿no? Donde tuvimos una gran flexibilización laboral. Pensamos en los salarios y pensamos en el empleo, y el empleo estaba en picada, había caído el empleo, también cayó el salario. Entonces, creo que el discurso o lo que tenemos que discutir en este sentido, en esta disputa de sentido propiamente dicho, no tiene que ver con la reforma laboral es la que genera más empleo. La reforma o el derecho al trabajo lo que genera son condiciones. El empleo se genera por las políticas económicas. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros hoy pensamos en un trabajador que no le alcanza, que no llega a fin de mes, poco va a poder consumir. Y si eso cae, impacta directamente en el consumo, y las empresas son las que cierran como consecuencia de el poder adquisitivo del salario que va perdiendo. Entonces, no creo que sea el derecho del trabajo el que viene a generar empleo, sino el que viene a generar condiciones para trabajar valga la redundancia, en condiciones dignas. Lo que genera empleo son las condiciones, las posibilidades materiales económicas, y de que el salario rinda para que un trabajador consuma, y eso impacta directamente en las empresas. Entonces, me parece que ahí hay un punto para empezar a discutir estos aspectos de la reforma, o por lo menos empezar a discutir cuál es el discurso que lleva este gobierno para generar las condiciones para la reforma. Bueno, en relación a lo que decís, perdón, voy a ir por otro lado. Esto del sentido común, cuando vos charlas con la gente en la calle sobre la reforma laboral, muchos te dicen como, bueno, yo ya laburo 12 horas, bueno, yo igual no llego a fin de mes, bueno, va a haber más competencia, voy a poder conseguir más trabajo. ¿Cómo combatimos ese discurso? Bueno, en primer lugar, es cierto, nadie discute que hay muchas personas que tienen que recurrir a trabajar 12 horas para poder llegar a fin de mes. Pero nosotros lo que tenemos que discutir es nuevamente esto,
fortalecer a los sindicatos para que generen mejores condiciones de trabajo, mejoren los salarios, para evitar que esas personas tengan que disponer de 12 horas de su vida para poder trabajar. Por eso reitero que la discusión es económica, sí. No tiene que ver con la jornada de trabajo, sobre todo cuando tenemos legislaciones comparadas donde la jornada de trabajo está a la baja, ¿no? Digamos, está pensada en una jornada de trabajo de 6 horas. ¿Para qué? Para generar otras condiciones posibles en la vida de un trabajador, como el ocio, como encontrarse con otro. Me parece que la discusión de si ya esto sucede, entonces lo plasmamos y definitivamente lo regularizamos en función de lo que ya sucede. Bueno, lo que estamos generando son las condiciones legales y materiales para perpetuar una ilegalidad, porque también pensemos que no es solamente nuestro país que tiene una jornada laboral de 8 horas, que por cierto somos uno de los países que la jornada de trabajo de 8 horas y la jornada semanal es la más larga. Digamos, es mentira que los trabajadores argentinos no trabajamos. Tenemos una de las jornadas laborales más largas. De hecho, tenemos un ejemplo de Chile en donde se planteó la posibilidad de ir disminuyendo paulatinamente la jornada de trabajo. Lo que creo es que, por eso digo, para mí hay una disputa de sentido ahí, y esa dinámica de si igual yo trabajo 12 horas tiene que ver con el enfrentamiento de trabajadores registrados y no registrados. Retomo eso porque para mí es un punto central en la discusión que lleva adelante el gobierno. Gabriel, Maxi, ¿algún aporte sobre el sentido común? En ese sentido, a mí me parece que es una lucha política. En el sentido de lo que planteaba Romina, claramente, ¿no? Hay un enfrentamiento, porque lo que está viendo es un proceso de desvalorización de la fuerza de trabajo. Nosotros también vemos que los docentes trabajan 2, 3 cargos, incluso compañeros que después trabajan o como revendedoras de algo, de algún producto, o quien tiene auto con alguna aplicación. Es decir, el pluriempleo no solamente en cantidad de cargos docentes, sino también en rebuscárselas de otra forma. Sí. Entonces lo que está viendo es una extensión inédita de la jornada laboral, de la intensidad de ese trabajo, ¿no? De los ritmos, digamos, de explotación del trabajador, de la trabajadora. Y es una lucha política porque yo estoy de acuerdo en lo que planteaban al comienzo, ¿no? De un gobierno derechista, digamos, y en general, ¿no? El neoliberalismo apuntando, ¿no? A la reforma laboral, no para solucionar, obviamente, los problemas del empleo, sino para justamente quitar derechos y, por ejemplo, en el caso de la jornada laboral, extender la jornada laboral, romper la cuestión de los convenios, etcétera. Pero no solamente, porque, por ejemplo, no sé si escucharon a Emilio Pérsico, que claramente uno no podría identificar como ni derechista ni neoliberal, planteaba algo parecido a lo que decía Romina, pero al revés de lo que decía Romina. Romina lo refutaba, ¿no? Con argumentos. Pero Pérsico abona a ese sentido común de, bueno, hay una minoría, él además mintió con los números, ¿no? Dijo 25%, que es trabajadores registrados bajo convenio. Bueno, contribuye. Yo creo que también dirigentes políticos del peronismo también contribuyen a esto de, bueno, hay que modernizar, porque una cantidad de trabajos que existen hoy en día no existían cuando se crearon la mayoría de los convenios, ¿no? Inclusive Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Planteando abiertamente la necesidad de revisar cuestiones de la ley de contrato de trabajo, etcétera. Entonces, una lucha política donde es difícil, es una lucha política muy difícil porque también es un debate entre los trabajadores, pero que tiene una serie de mediaciones en los medios de comunicación, en los dirigentes políticos de diferentes partidos, etcétera. Claramente, a mí me parece que si algo tiene el gobierno de Milei, pese a todo lo que uno puede ver, decadente, digamos, una cantidad de adjetivos que se podrían poner, lo que logra concentrar es la unificación del conjunto de las patronales, incluso aquellas patronales que están perdiendo porque justamente no hay consumo, etcétera, que tiene que ver con un cambio cualitativo en las relaciones de trabajo, en las relaciones entre patrones y empleados.
y que tiene, más allá de lo que después podemos ver cuando esté el proyecto definitivo del articulado y de ver los detalles específicos de cómo impactaría eso en los distintos sectores, lo que claramente hace es empoderar a los patrones para extender los niveles de explotación y arbitrariedad inclusive en los lugares de trabajo. Entonces tiene un elemento disciplinador de regimentación y de quitar de derechos no solamente laborales sino de organización, como decían antes, ¿no? Que permite, bueno, colectivamente dar respuestas como clase trabajadora a los diferentes problemas. Y yo diría el número 1 tiene que ver con el acceso al trabajo, pero también el problema del salario, ¿no? Como elemento central. No, yo me quedé un poco pensando, yo creo que efectivamente es una discusión netamente política, porque incluso lo que se crea como sentido común es un sentido que se crea a partir de la disputa política de ideas, entonces se instalan ciertas ideas, ciertos valores. Yo creo que hay una responsabilidad claramente política de la dirigencia política de los partidos tradicionales, en primer lugar, que hay una responsabilidad clara de sus auxiliares en un punto, que son los burócratas sindicales que dejan pasar, y no solamente dejan pasar, digo, esto de decirle a un laburante que no está registrado, hablarle sobre derechos, incluso sabiendo que los tiene, pero que no los puede ejercer. O no los puede ejercer porque los desconoce, o no los puede ejercer porque su sindicato está del otro lado, digamos, porque son sindicalistas que pasaron a ser empresarios y defienden sus propios negocios. Entonces, para mí hay algo que es fundamental, y que lo decía Romina: tenemos derecho a poder disfrutar de nuestro tiempo, de nuestro ocio, sin tener que reventarnos, laburar justamente, no porque los patrones no generen trabajo o todo ese verso, sino porque quieren ganar mucho más a costa nuestra, exprimiéndonos hasta la última gota, y nosotros tenemos derecho a todo lo contrario. Y me parece que ahí está la discusión en términos de sentido común. Pero después, digo, va a ser concreta, va a ser práctica y se va a ver en la calle, porque la gente no aspira a vivir peor, aspira a vivir mejor y pelea también para vivir mejor. Entonces yo creo que un poco la consecuencia de esto que planteaba Romina de los 90, bueno, se empezó a ver a finales de los 90 con los piqueteros, con Cutralcó, etcétera, etcétera. Pero bueno, en definitiva el punto para mí principal es no caer en repetir o en elegir siempre los mismos representantes que nos terminan llevando a decepciones que le abren la puerta a estos tipos, a estos Milei de la vida, digamos. Estamos en el piso con Gabriel Lugo, con Romina Slipak y con Maximiliano Vares. Seguimos escuchando por la 88.7, vamos una tanda y volvemos. Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del sector. Es un aporte a la dispersión del sector. Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del sector. Viva la tribu viva. 35. La tribu. Años. Comienzo de espacio publicitario. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de la tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. fmlatribu.com/noticias. Clínica Veterinaria del Labrador. Servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas, peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica Veterinaria del Labrador, Avenida Corrientes 4541. Entre Lambaré y Yatay. Teléfono 4863-0700. Almagro Obrero, el apelativo, nada que ver. Queda un buen botón, ¿no? Otra, voy. Terapia gravitacional, indicado para problemas de columna, lumbares,
cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas. Búscanos en Instagram, Columpio de Inversión. Columpio de Inversión. El 22, 23 y 24 de noviembre, Corrientes te espera para el 38 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. El corazón del encuentro son los cientos de talleres, espacios donde compartimos nuestras realidades y nos organizamos colectivamente en torno a acciones y políticas que nos atraviesan. Los encuentros son autoconvocados, autónomos, autofinanciados, plurales, plurinacionales, federales, democráticos y horizontales. Vos también te podés sumar. Seguinos para más info en @38encuentro.pluri. Fin de espacio publicitario. La tribu 88.7 MHz. fmlatribu.com. Descubrir la potencia política de caminar sin huella. Descubrir la potencia política de caminar sin huella. La tribu viva. Almagro Obrero, el aperitivo anticorchazo. Bueno, volvemos de esta bella tanda. Vamos a seguir charlando acá sobre la reforma laboral con Maxi, con Romina y con Gabriel. Nos llegan mensajitos al 11 31 26 08 87. Nos dicen: hola almagrenses, ¿cómo enfrentaría la reforma laboral? Si lo personal es político, lo individual es colectivo. La enfrentaría organizando la bronca con ustedes. Gracias, la radio está muy buena y ustedes también. Te extrañamos, Nati, por acá. Después tenemos otros saluditos, saludos desde Chile, en el escrutinio de los votos. Aclaración, Chile 40 horas, todos trabajando sobre tiempo para recuperar el poder adquisitivo por la inflación. Bueno, gran ejemplo ahí nos dio Chile en el 2019, así que, y nos lo seguirá dando. Éxitos ahí en el escrutinio, a defender la democracia y a defender sus ideas, no tanto así sus representantes. Bueno, para retomar un poco el debate, vamos a hacer una pregunta, la toma quien la toma. Si el capital está unificado y la resistencia dispersa, ¿qué hace falta para empezar a recomponer una correlación de fuerzas que frene esta reforma? Yo, un poco, hay un libro que me sirvió mucho de orientación, que es el de François Douet, El régimen de las desigualdades solitarias, que a mí me hace pensar que estamos todos pensando que vivimos una desigualdad que nos es propia y que no es estructural. Entonces, me parece que, en sentido de lo que recién planteaba Gabriel, de la lucha, es colectivizar estos males nuevamente, encontrarnos con el otro. Y hay un punto que lo charlábamos un poquito recién, que tiene que ver con la deslaboralización, ¿no? Pensar el régimen de generación de riquezas por fuera de las relaciones de dependencia o por fuera de un régimen laboral, en donde todo el mundo parece querer ser su propio jefe, pero para mí, digamos, lejos de ser tu propio jefe, sos tu propio explotador, porque trabajo de Uber, pero tengo una jornada laboral de 14 horas, entonces el salario tampoco te alcanza con una jornada reducida, no hay tanto margen que te quede para dispersar. Entonces, pienso que, y retomando un poco también todavía no hay un proyecto presentado concretamente, pero se pueden esbozar en función de lo que Milei habló el año pasado en el Pacto de Mayo con los gobernadores. También hay un proyecto de una diputada, Romina Díez, que sirve como para pensar qué es lo que se puede plasmar en esa reforma, y mucho apunta a la jornada de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? El factor tiempo. Digamos, no dejar espacio para
encontrarte con un otro, por fuera del trabajo e incluso dentro del trabajo, ¿no? Esto de limitar también las asambleas en los lugares de trabajo tiene que ser un embate que los espacios de los trabajadores organizados a través de las centrales de trabajadores, bueno, hay puntos centrales para empezar a discutir y darle una preeminencia a ese factor fundamental, que además cuando empezás a escuchar a trabajadores en estos reportajes que se le hacen, muchos le dan énfasis a, no, pero yo prefiero tener una jornada en donde pueda manejar los tiempos. Bueno, ahí la gente nos está diciendo concretamente cuál es el punto de discusión. El tiempo tiene que ser un punto de discusión de las convenciones colectivas de trabajo, no solamente de los salarios, sino también como parte integrante de las condiciones de trabajo. Sí, no, a mí me parece que la pregunta disparadora, ¿no? Un poco del intercambio va al hueso del tema, porque ¿qué no? Para empezar a pensar, ¿no? No expectativa o confianza en el Congreso, en los diputados, porque ya hemos vivido y visto, ¿no? Sea con el macrismo y lo que va del gobierno de Milei. No es un ámbito, digamos, donde haya una representación de los trabajadores claramente allí, con alguna excepción de los diputados del Frente de Izquierda y algo más. Después lo demás ya empieza a ser vidrioso. Me refiero particularmente al peronismo, hay que ver, ¿no?, de qué sector, porque una cosa Jalil, Jaldo, y otra cosa por ahí algún sector que sí puede representar un poco más. El otro, ¿no?, es en la burocracia sindical oficialista, ¿no?, de la CGT, ¿no?, a la que se refería Maxi antes, claramente, ¿no? No solamente, retomo lo que creo que él lo dijo así, no solamente por lo que no hacen y deberían hacer, sino porque se disponen a una negociación concretamente, ¿no? Particularmente la CGT, los distintos gremios, el nuevo triunvirato, apunta a eso, apunta a si había alguna posibilidad de tensionar un poco con las patronales y con el gobierno, creo que por ese lado no. Entonces, yo creo que le toca un poco en el caso de ADEMIS, ¿no?, que formamos parte del plenario del sindicalismo combativo con otras organizaciones y juntas internas, sindicatos, etcétera, agrupaciones, que no le damos la espalda a la CGT en la medida en que hay un montón de gremios que también intervienen en la CGT como oposición y como agrupaciones o corrientes independientes y delegados independientes. El desafío de tomar en nuestras manos, en la medida de las posibilidades, distintos tipos de autoconvocatorias, ¿no? Retomo también lo del el cabildo abierto que convocó el Garrahan, tratar de poner los máximos esfuerzos organizativos en función de crear la mayor unidad posible para enfrentar esto en las calles. Entonces después veremos cuando esté el primer borrador, veremos cuando se trabaje en comisiones este proyecto en diputados, las distintas instancias que nos van a dar seguramente la posibilidad. Nunca la historia se repite igual, pero tenemos muy fresco lo que fueron las jornadas de diciembre de 2017, ¿no? El gobierno de Macri también había ganado las elecciones de medio término, estaba envalentonado, iba por la reforma previsional, por la reforma laboral, por la reforma impositiva, y bueno, no pudo avanzar, insisto, no por los diputados, no por la CGT, sino por la movilización popular, por la movilización en las calles. Creo que el desafío es ese, desarrollar en la medida de nuestras posibilidades organizativamente un plan de lucha que logre arrastrar, la mayor masividad posible frente a este cuadro. ¿La reestructuración de la CGT es un fusible a quemarse en este contexto? Bueno, habría que ver, hay mucha rosca internamente, ¿no? Hay sectores que fueron desplazados, hay que ver cómo se procesa, pero para mí el elemento dinámico que puede realmente operar alguna transformación, quizá no visualizado institucionalmente, pero sí en términos de organización y movilización, son las bases de los distintos gremios, ¿no? Hay representaciones que están totalmente desautorizadas. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en el sindicalismo docente de la Ciudad de Buenos Aires. Yo te digo que hay 17 sindicatos docentes en la Ciudad de Buenos Aires. Uno podría decir, no tiene sentido. Bueno, no tiene sentido porque
prácticamente ninguno representa los intereses de los docentes. O sea, se dedican a otra cosa que tiene que ver con una serie de negociados de cursos, con puntaje, etcétera, y que son sindicatos amarillos, sindicatos propatronales. Entonces, yo seguiría con mucha atención la dinámica que se está procesando en la base de los gremios, porque tanto lo que tiene que ver con el ajuste al salario, de alrededor de, hay que ver gremio por gremio, pero alrededor de un 30% de la desvalorización del salario es muchísimo. Los trabajadores nosotros no estamos llegando a fin de mes, no estamos llegando al día 15 o 10, los niveles de endeudamiento de las familias es enorme, y un porcentaje muy grande inclusive de trabajadores bajo convenio, con sueldos de convenio, que están en riesgo alimentario, ¿no? Que están casi en la indigencia. Eso está acentuado sobre una política de vaciamiento de la participación de los sindicatos, de una burocracia sindical que, es una especie de gendarme de representante de la patronal dentro de la fila del movimiento obrero. Yo creo que eso no puede durar y está habiendo un caldo de cultivo ahí que hay que ver cómo se desenvuelve. La siguiente pregunta, quiero primero interpelar a Maxi, porque me parece que hace ejemplo de esto. No Maxi, sino el conjunto del Garraham, tampoco para tirarte a menos. No, bueno, más allá del chiste, y bueno, retomando un poco de lo que decía recién Gabriel, ¿qué tendría que hacer el sindicalismo para salir de la etapa en la cual entró, que cuando empezó a gobernar Milei, que es solo una etapa defensiva, y pensar una estrategia un poco más ofensiva? Hay conflictos por sector, pero los conflictos del sector suelen ser en rechazo o en resistencia de los despidos, del recorte de horas, de los retiros voluntarios. Digo, hay una ofensiva de parte del gobierno, y a veces el movimiento obrero, solo en este batacazo constante, solo atinó en un momento a defenderse. Creo que el Garraham dio un paso para adelante. Retomo un poco lo que mencionó también Gabriel, porque me parece importante. Digo, en el 2017 tuvimos la experiencia de dar un paso adelante, no retroceder. No es una cuestión de que no pase esto, sino que se buscó un poco más. Inclusive nacieron nuevas corrientes a partir de ese momento. Digo, fue un proceso interesante. Nos reprimían y volvíamos. Nos reprimían y volvíamos. Primer gas lacrimógeno de la ley Bases, igual ojo, 32 detenidos, penal de máxima seguridad, tampoco vamos a desmerecer, pero no fuimos. ¿Qué tiene que pasar para que esa concepción de ofensiva empiece a hacer sentido común? Y mucho más cuando estamos hablando de, quien me escuche ahora, que haya trabajado más de 12 horas, como yo lo hice y como cualquier hijo o hija de vecino lo hizo, sabe lo que le hace al cuerpo, sabe lo que le hace a la vida. Yo tengo 27 años, tengo dolor de ciático, y lo reconozco por una jornada en particular en donde laburé 21 horas seguidas. Y a partir de ese momento ese dolorcito sé que me va a acompañar toda la vida, a cambio de 2 mangos. El Garraham tomó la posta, salió adelante, buscó esa ofensiva. ¿Cómo logramos? Bueno, primero que yo no creo en recetas ni en mentalidades por encima, nosotros no las sabemos todas. Creo que se construyen estas respuestas más que nada, y un poco como lo planteaba, escuchándonos, ¿no? Retomando todo ese circuito de empezar a... Mira, nosotros en los paros hacemos algo que es... nuestros paros son con presencia, porque trabajamos en un hospital, no estamos en una fábrica. Entonces, bueno, si hay alguna urgencia o pasa algo, estamos ahí y nada, subsanamos, digamos, lo que haya que subsanar. Y en esos paros, en el hall de combate de Los Pozos, el hall de combate, tenemos tiempo para poder hablar entre nosotros, cosa que por ahí no sucede, porque tenemos unos ritmos tremendos. Yo soy administrativo en el laboratorio central y atendemos a veces entre 3 o 4 compañeros a 500, 600 pacientes por día. Pero en esos momentos, bueno, son momentos en que uno puede hablar con el compañero y ver qué le pasa, qué no le pasa, qué piensa, ir un poquito más a fondo, y eso yo creo que nos ayudó un montón hacia adentro, porque el Garraham es un mundo, porque hay 30 y pico de profesiones distintas, desde el compañero de servicio de mantenimiento de limpieza hasta el jefe de terapia intensiva. Bueno, y estuvimos todos en ese proceso.
Eso me parece como un punto fundamental. Por eso nosotros, incluso antes de que ganara Milei, en el balotaje, hicimos el primer llamado a un cabildo abierto. Porque yo creo que hay un problema, hay una concepción que es problemática, incluso dentro de la izquierda, que es hablarnos solamente entre nosotros, los que ya estamos convencidos. Y los que ya estamos convencidos, entonces vamos a estar ahí, seguramente que vamos a estar ahí tirando piedras, los gases, lo que haga falta, pero claro, por supuesto. El problema es cómo convencemos al resto. Y a nosotros nos pasó en este proceso largo y contra un gobierno, yo creo que el peor después de la dictadura, que pudimos articular con distintos sectores, incluso con sectores recontra mega burocrático que no tenemos casi acuerdo en nada, salvo en una cosa, que era defender el Garrahan, que era defender la salud pública. Bueno, eso logró que podamos hacer o articular movilizaciones de 500.000, 600.000, 700.000 personas, como fue la de el 17 de septiembre junto con la universidad pública. Bueno, distintos hitos que fuimos marcando y que creo que no sean que no han sido porque lo hayamos hecho el Garrahan, sino que fue una construcción colectiva, y eso me parece que es lo interesante. ¿Cómo podemos articular poniéndonos de acuerdo en puntos básicos con gente que no piense igual a nosotros, pero que sí necesitamos ser miles y cientos de miles en la calle para poder rechazar eso, pero no solamente para rechazar eso, porque yo creo que eso es una parte, lo que contaba vos del 2017. Tenemos que dar un paso más, tenemos que construir una herramienta política nueva que supere todo lo que venimos haciendo hasta ahora, porque en el 2017 nos dijeron hay 2019, y el 2019 fue terrible, tan terrible que terminó abriéndole la puerta a un tipo como Milei. Entonces, no puede ser que el próximo sea ahí 2027, ¿no? O sea, tiene que haber una superación de eso, y yo creo que es netamente político. Si nosotros nos ponemos de acuerdo sindicalmente, si nos ponemos de acuerdo en un montón de otras cosas, tenemos que ponernos de acuerdo también en qué queremos como laburantes, en qué tipo de gobierno necesitamos, porque lo de las 6 horas o lo de el presupuesto que necesita la educación, la salud, que necesitan las personas con discapacidad, no es posible si no se tocan intereses muy, pero muy enquistados. Y eso es con determinación política. Que salga al otro día, después de haber ganado Kicillof, a decir, bueno, no, pero eso de no pagar la deuda externa es infantil. Bueno, le está hablando claramente a una parte del poder y le está avisando cuál es su plan de gobierno, y se postula como alguien distinto a Milei. Y cierro con esto que me parece que es muy ilustrativo. Nosotros estamos acompañando el proceso de unos compañeros autoconvocados de salud en La Matanza, donde gobierna Espinosa, la provincia que gobierna Kicillof. Ahí en las asambleas lo cuentan los compañeros, las enfermeras salen de trabajar y tienen que ir a cartonear, literal, juntar cartón para poder llegar a poner algo en la olla a fin del día. Estamos hablando de salarios que son muchísimos peores que los nuestros. Ahora, y es gente que se postula como alternativa a Milei. Yo creo que un poco también es discutir eso. Si no, vamos a estar cada vez peleando en un escalón más abajo que el que peleábamos antes. Romina, a modo de cierre, que nos quedan poquitos minutos. Bueno, la verdad que es muy amplio, porque siento que además de la movilización hay un punto central que tiene que ver la comunicación de las redes sociales. Digamos, ahí hay un punto que tiene que ver con el encuentro con un otro, en cómo nos desencontramos a través de las redes sociales, cómo se va a articular ese discurso. Retomo no solamente el diálogo con tus pares, sino el diálogo vincular en general, que me parece que está muy deteriorado y que tiene que ver eso. Y hay otro aspecto que me parece que estamos descuidando, que tiene que ver con la salud mental. Y ahí hay otros puntos central para empezar a discutir qué tipo de sociedad queremos, no solamente en términos de trabajo, sino en términos general. Así que
Es cierto que las conducciones partidarias, si se quiere, están medio como discutiendo coyunturas, y a mí me llamó mucho la atención que finalizadas las elecciones, sea si estuvo bien o no desdoblar. Me pareció hasta ridícula la discusión frente a una coyuntura que realmente nos exige otro tipo de discusiones que son como las que están planteando acá, así que agradezco muchísimo el espacio. Gracias. Gabriel. Bueno, yo coincido con en buena medida con lo que plantearon antes, por ahí para no repetir o redundar. Me parece que efectivamente sí estamos ante un desafío histórico, que no podemos seguir el libretito o la receta, ¿no? Como decía Maxi, que hay que revolucionar nuestras propias organizaciones y nuestra propia forma de intervenir en la realidad cotidiana, y aprovechar al máximo justamente lo que planteaban antes, el encuentro en los lugares de trabajo, ¿no? Desautomatizar eso, ¿no? Romper con la vieja doctrina peronista, ¿no? De casa al trabajo, de trabajo a casa, no. E inclusive dentro de los lugares de trabajo también dar los debates necesarios, porque hay una intensificación de la precarización laboral en todo sentido, y lo que se viene profundiza y agrava eso en una dimensión, insisto, histórica. Entonces, coincido en la necesidad de la mayor amplitud posible para dar los debates necesarios y establecer un programa mínimo que tenga que ver con elementos esenciales del trabajo, del salario, de las condiciones laborales, de la jornada laboral, un programa mínimo que nos permita organizarnos y golpear con un solo puño a este gobierno y lo que se viene, ¿no? Porque hay una coyuntura complicada, no solamente por el gobierno nacional, sino porque buena parte de los gobiernos provinciales y en la ciudad de Buenos Aires están llevando adelante reformas, inclusive en muchos aspectos más agresivas, ¿no? Cuando uno analiza los salarios de los municipales en los distintos municipios de las provincias, es escandaloso, ¿no? Y el nivel de ajuste que está habiendo en salud, en educación, en vivienda, no solamente donde gobierna la derecha, sino también donde gobierna el peronismo. Es decir, los desafíos son integrales, porque tiene que ver con los derechos no solamente laborales, sino también a la vivienda, al espacio público, etcétera. Entonces, coincido en síntesis en que tenemos un desafío, ¿no? Nuestra generación tiene un desafío que es dar una respuesta masiva, organizada y contundente ante lo que estamos atravesando. Muchas gracias. Estuvimos con Gabriel Lugo, maestro de primaria y secretario de Administración y Finanzas de ADEMIS, quien escuchaban hace un ratito. También a Romina Slipak, abogada laboralista, integrante de la corriente de abogados y abogadas laboralistas 7 de julio. También estuvo Maximiliano Vares, trabajador del laboratorio central del Hospital Garraham. Le queremos agradecer al cirujano de aquí de la tribu, a Marco, nuestro operador. También agradecerle a todo el equipo de Almagro Obrero, a Bea Morales, por poner la voz, como lo sigue haciendo, ahí desde casa. A Iru, que estuvo dando una mano con la columna, a Robert también, a Nati, que estuvo bancando, a todo el equipazo que tenemos detrás de este programa que no pudo venir al día de hoy, y a vos, Cintita, a vos también. Muchas gracias. Gracias por venir. Recuerden la asamblea, que este es un programa de la asamblea de la Plaza Almagro. Nos encontramos todos los martes a las 19 horas en la Plaza Almagro, valga la redundancia, para seguir debatiendo esta reforma laboral también y seguir debatiendo la lucha y seguir luchando. Y atención que también se necesitan manos en la olla popular de los domingos, los días domingos, justamente, ¿no? A las 10 de la mañana hasta la tarde, a la hora que puedas venir, turno mañana, turno tarde, ahí en el Parque de la Estación, en el barrio Almagro, más de 100 personas pueden parar la olla gracias al laburo de varios compañeros y compañeros muy importantes. Les agradecemos muchísimo por hacernos compañía este domingo. Nos veremos el próximo domingo. Salud y buena semana. Pero no hay plátano, hay plata compañero, no hay plátano, hay plata compañero, no hay plátano, hay plata compañero, no hay plátano.